¿Qué harías si descubrieras que la vida a la que has dedicado cada fibra de tu ser, cada oración, cada sacrificio, no es más que una elaborada farsa? Y si la fe que creías inquebrantable, la devoción que pensabas genuina, fuera en realidad una cadena, forjada no por lo divino, sino por la manipulación y el engaño. Esta es la historia de Elías, un hombre que se creyó un siervo fiel, un elegido entre multitudes, solo para despertar un día y darse cuenta de que no servía a Dios, sino a una mentira. Su camino, plagado de certezas que se desmoronaron y verdades que emergieron de las sombras más profundas, nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué tan profundo puedes caer en la oscuridad antes de que la verdadera luz te encuentre? En los rincones más silenciosos de nuestra alma, donde las convicciones más arraigadas echan raíces, a veces florecen engaños que, disfrazados de verdad, nos atrapan en una red de ilusiones. La historia que estás a punto de escuchar no es solo el testimonio de un hombre. Es un eco de la eterna batalla entre la luz y la sombra, una parábola moderna sobre la búsqueda de la verdadera fe y la liberación de las cadenas invisibles. Acompaña a Elías en este viaje desgarrador y redentor, desde el altar de una devoción ciega hasta el abismo de la duda, y finalmente hacia la libertad de una fe auténtica. Fue un camino pavimentado con convicciones inquebrantables, sueños piadosos y un temor reverencial que se transformó en terror. Pero en su caída en la desintegración de todo lo que conocía, encontró una mano extendida desde donde menos lo esperaba. Esta es la historia de cómo la mentira puede disfrazarse de devoción y cómo la verdadera fe emerge solo cuando el velo cae. Desde su infancia, Elías fue un niño diferente. No eran los juegos ruidosos o las travesuras comunes las que lo atraían, sino las historias bíblicas narradas por su abuela, las parábolas recitadas en el púlpito de la pequeña iglesia del pueblo. A los 8 años, mientras otros soñaban con ser bomberos o astronautas, Elías ya sentía un llamado, una convicción profunda de que su vida estaba destinada al servicio divino. Sus ojos infantiles brillaban con una intensidad inusual cuando hablaba de Dios, de la misión de salvar almas. Sus padres, obreros humildes, veían en él una bendición, un camino diferente para su hijo, uno de propósito y santidad. Desde su infancia, Elías fue un niño diferente. No eran los juegos ruidosos o las travesuras comunes las que lo atraían, sino las historias bíblicas narradas por su abuela, las parábolas recitadas en el púlpito de la pequeña iglesia del pueblo. A los 8 años, mientras otros soñaban con ser bomberos o astronautas, Elías ya sentía un llamado, una convicción profunda de que su vida estaba destinada al servicio divino. Sus ojos infantiles brillaban con una intensidad inusual cuando hablaba de Dios, de la misión de salvar almas. Sus padres, obreros humildes, veían en él una bendición, un camino diferente para su hijo, uno de propósito y santidad. Una tarde de domingo, el sol se filtraba por las vidrieras de la iglesia, pintando el suelo de colores vibrantes. Elías, de 10 años, estaba sentado en la primera fila, no por obligación. El pastor, un hombre de voz potente y mirada severa, predicaba sobre el fuego del infierno y la necesidad de la entrega total. Elías no sentía miedo, sino una emoción electrizante. Cerró los ojos, sintiendo el peso de un llamado que creía sagrado. Vio visiones de multitudes arrepentidas, de milagros obrando a través de sus manos. «Seré un siervo de Dios», murmuró para sí, con la convicción de un profeta. Esta vocación temprana no era una fantasía pasajera, se convirtió en el eje central de su existencia. Estudió las escrituras con un fervor casi obsesivo, memorizando versículos, escudriñando cada palabra. Su adolescencia no conoció rebeldías, fue una preparación constante. Mientras sus amigos exploraban la música y las fiestas, Elías pasaba horas en la biblioteca de la iglesia, absorbiendo teología, historia eclesiástica y los sermones de grandes evangelistas. La gente del pueblo lo miraba con una mezcla de admiración y respeto, susurrando sobre el joven Elías que seguramente se convertiría en un gran hombre de Dios. No era solo la fe lo que lo impulsaba, sino una necesidad de pertenencia, de ser parte de algo más grande,
algo que le diera sentido a una vida que, fuera de la iglesia, a veces se sentía trivial y mundana. Fue a sus 18 años cuando conoció a Ezequiel. Ezequiel no era un pastor ordinario. Su carisma era magnético, su oratoria, hipnotizante. Dirigía una congregación en rápido crecimiento en la ciudad vecina, una comunidad que prometía una conexión más profunda y directa con lo divino. Elías, con su corazón lleno de ideales y su mente ansiosa por aprender, se sintió atraído de inmediato por este hombre que hablaba con tanta autoridad y pasión. Ezequiel parecía encarnar todo lo que Elías aspiraba a ser. Sus sermones no solo inspiraban, infundían un sentido de urgencia, de que el fin de los tiempos estaba cerca y solo los verdaderos creyentes serían salvos. Un día, después de un sermón particularmente conmovedor de Ezequiel, Elías se acercó a él, tembloroso de emoción. «Pastor Ezequiel», dijo Elías, su voz apenas un susurro, «siento que Dios me ha llamado a servir y siento una conexión profunda con su mensaje. Podría ser su discípulo». Ezequiel, un hombre imponente de unos 50 años, con una barba cana bien cuidada y ojos que parecían ver a través del alma, sonrió. No era una sonrisa cálida, sino una que parecía sopesar, medir. Puso una mano en el hombro de Elías. «Joven Elías», dijo con una voz que era a la vez dulce y firme, «he visto el fuego en tu espíritu. Eres un elegido. Sí, te tomaré bajo mi ala. Pero el camino del verdadero siervo es arduo y exige una devoción absoluta, una lealtad inquebrantable». Lo que no percibió en ese momento fue la sutil pero constante manipulación que comenzaría. Ezequiel, bajo el pretexto de purificación espiritual, aisló a Elí. Primero, le pidió que dejara la iglesia de su infancia, argumentando que su congregación era la verdadera luz. Luego, lo persuadió de que cortara lazos con amigos que no entendían su llamado. Incluso las llamadas a sus padres se volvieron menos frecuentes, bajo la justificación de que las ataduras terrenales distraían del servicio divino. Elías, cegado por la admiración y el deseo de complacer a su mentor, no vio las alarmas. Creía que Ezequiel lo estaba moldeando, puliéndolo para el servicio de Dios, cuando en realidad lo estaba aislando, volviéndolo completamente dependiente de su aprobación. Los años bajo la tutela de Ezequiel fueron una mezcla embriagadora de fervor espiritual y disciplina férrea. Elías se convirtió en la sombra de su mentor, absorbiendo cada una de sus enseñanzas, replicando sus gestos, internalizando sus dogmas. Predicaba con la misma pasión, aunque el mensaje de Ezequiel se había vuelto cada vez más dogmático, excluyente y centrado en la obediencia incondicional a la autoridad ungida. La iglesia, ahora una mega congregación, no solo predicaba la fe, sino también la prosperidad material como señal de bendición divina, exigiendo a los fieles diezmos y ofrendas cada vez mayores, con la promesa de una retribución milagrosa. Un viernes por la noche, durante una vigilia de milagros, el aire estaba cargado de emoción. Las luces del auditorio estaban tenues. Solo el púlpito iluminado. Ezequiel, bañado en sudor, con los ojos cerrados, declaraba sanidades y liberaciones. Detrás de él, Elías, ya un joven pastor respetado dentro de la congregación, observaba asombrado. Una mujer en silla de ruedas fue llevada al frente. Ezequiel le impuso las manos, gritando oraciones con voz ronca. La mujer, en un paroxismo de emoción, se levantó, dando unos pasos temblorosos. La congregación estalló en aplausos y gritos de ¡Aleluya! Elías sintió un escalofrío que no era de asombro divino, sino de algo incómodo. Había visto a esa misma mujer en el estacionamiento, caminando con dificultad, sí, pero sin la silla de ruedas. Era una actuación. La duda, una pequeña chispa, se encendió en su mente, pero la apagó al instante. «Es la fe», se dijo. «La fe lo hace posible». No quería, no podía cuestionar a Ezequiel. Era su mundo, su identidad. La obediencia a Ezequiel no se limitaba a los sermones. Se extendía a cada aspecto de la vida de los miembros de la congregación, y especialmente a sus discípulos como Elías. Ezequiel dictaba con quién podían casarse, dónde debían vivir, incluso cómo debían invertir su dinero. Cualquier atisbo de disidencia era rápidamente sofocado.
etiquetado como influencia demoníaca o falta de fe. El miedo se convirtió en una herramienta de control tan potente como la promesa de salvación. Elías, por su parte, se convirtió en un pilar de este sistema. Su elocuencia, su conocimiento de las Escrituras y su aparente piedad lo hacían un reclutador formidable. Con cada nuevo miembro, con cada diezmo recolectado, sentía que estaba cumpliendo su propósito divino, sin ver que, en realidad, estaba construyendo los cimientos de la prisión para él mismo y para otros. La disonancia cognitiva era su constante compañera. Ignoraba las inconsistencias, las explicaciones vagas sobre los fondos, las vidas rotas de aquellos que no recibían su milagro a pesar de haber entregado todo. Creía fervientemente en la mentira porque era la única realidad que conocía. La perfección de la fachada, sin embargo, no podía durar para siempre. Las grietas comenzaron a aparecer lentamente. Al principio, casi imperceptibles, pequeños susurros de descontento entre los miembros más antiguos, preguntas incómodas sobre el estilo de vida opulento de Ezequiel, que contrastaba fuertemente con la pobreza de algunos fieles. Elías los descartaba como tentaciones o ataques del enemigo, pero la duda, una semilla sembrada por aquella mujer en silla de ruedas, había comenzado a germinar. Una tarde, mientras organizaba los archivos de la iglesia, Elías encontró un viejo cuaderno de contabilidad. No era el oficial, sino uno personal, olvidado en un cajón. Lo abrió por curiosidad. Dentro había registros detallados de transferencias bancarias a cuentas offshore, propiedades de lujo compradas a nombre de fundaciones fantasmas y una serie de donaciones especiales que superaban con creces cualquier ingreso legítimo. Sus ojos se fijaron en una entrada: pago a actriz B, sanación de ciego. Elías sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordaba vívidamente ese milagro. Un hombre que decía haber recuperado la vista en medio de un servicio. Una de las historias más potentes usadas para atraer a nuevos creyentes. Las letras, escritas con la pulcra caligrafía de la secretaria principal de Ezequiel, eran inconfundibles. La tierra bajo sus pies pareció desvanecerse. No era un ataque del enemigo, era una prueba. La revelación del cuaderno fue un terremoto. Elías se encerró en su oficina, la cabeza girando, el corazón latiendo desbocado. Revisó mentalmente cada milagro, cada testimonio. La mujer en silla de ruedas, el ciego, las sanaciones instantáneas. ¿Cuántos más eran una farsa elaborada? La negación luchó con la evidencia abrumadora. Las palabras de Ezequiel, que antes eran fuente de consuelo, ahora sonaban huecas, manipuladoras. La voz del pastor, antes la voz de Dios, ahora era la voz de un titiritero. La fe de Elías, la fe que había sido su faro desde la niñez, no era la fe en Dios, sino en un hombre que había pervertido lo sagrado para su propio beneficio. La ira, una furia fría y justificada, comenzó a reemplazar el shock. No solo por el engaño, sino por haber sido él mismo una herramienta, un ciego guiando a otros ciegos a un abismo. Su identidad se desmoronaba. ¿Quién era Elías en su papel de siervo fiel? La confrontación fue inevitable. Elías, armado con el cuaderno y la furia de un idealista traicionado, irrumpió en el estudio de Ezequiel. Escena: la habitación de Ezequiel era lujosa, adornada con artefactos religiosos caros y muebles de caoba. Ezequiel estaba sentado en su escritorio, contando billetes, con una sonrisa satisfecha. Cuando Elías entró, el rostro del pastor se contrajo en una mueca de sorpresa. «Pastor Ezequiel», dijo Elías. Su voz temblaba no de miedo, sino de una rabia contenida. «Explíqueme esto». Lanzó el cuaderno sobre el escritorio. Ezequiel lo miró. Sus ojos ya no eran severos, sino astutos. Se levantó, rodeando el escritorio. «Elías», dijo con una calma escalofriante, «parece que has descubierto los secretos de mi ministerio». No había arrepentimiento en su voz, solo una condescendencia burlona. «Todo esto es para la obra de Dios, Elías. ¿Crees que el reino se construye con buenas intenciones? Se construye con poder, con influencia. Y a veces, la fe necesita un pequeño empujón, ¿no crees? La gente quiere milagros, Elías. Y si se los das, creen. Y si creen, dan.
Las palabras de Ezequiel no buscaron excusa sino justificación. Se burló de la inocencia de Elías, de su idealismo ingenuo. Le ofreció una parte del negocio, un lugar aún más prominente si mantenía silencio. La oferta fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, Elías vio no solo a un estafador, sino a un hombre que había profanado lo más sagrado. No era solo un engaño financiero, era una violación de la fe, una burla al nombre de Dios. Elías no aceptó. En cambio, denunció a Ezequiel ante la congregación presentando las pruebas que había reunido. La reacción fue polarizada. Algunos, cegados por años de adoctrinamiento, lo acusaron de ser un traidor y de estar poseído por demonios. Otros, aquellos cuyas dudas habían sido silenciadas, comenzaron a cuestionar. El escándalo se desató. La iglesia se fracturó. Y Elías, el joven pastor prometedor, se encontró de repente solo, exiliado de su fe, de su comunidad, de su propósito. El mundo de Elías se desmoronó. La vida que había construido, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una fe que resultó ser una ilusión, se hizo añicos. La condena pública de algunos, el silencio incómodo de otros, y la vergüenza abrumadora de haber sido engañado y, peor aún, de haber engañado a otros, lo llevaron a un desierto personal. Se retiró de todo, de la gente, de cualquier mención de fe. Las escrituras que una vez amó, ahora le parecían textos vacíos, manchados por la hipocresía que había presenciado. La ira y el resentimiento hacia Ezequiel ardían en su interior, pero también la autocondena. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Pasaron meses. Elías vivía en un pequeño apartamento, alejado de la ciudad. Sus días transcurrían entre el letargo y la amargura. Un atardecer, sentado junto a la ventana, observando el cielo teñido de naranja y púrpura, sus ojos se posaron en una vieja Biblia polvorienta en una estantería. La miró con repugnancia. Quería tirarla, quemarla, pero algo lo detuvo. Con mano temblorosa, la tomó. Sus dedos rozaron las páginas gastadas. No buscó un versículo en particular, solo la abrió al azar. Sus ojos se fijaron en las palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No sintió consuelo inmediato, sino una punzada de dolor. Las palabras que antes eran un bálsamo, ahora resonaban con una ironía cruel, pero en lo más profundo, una minúscula brizna de esperanza, un recuerdo de la verdad que existía más allá de Ezequiel. En ese desierto, sin las estructuras de la iglesia, sin el mentor, sin las expectativas externas, Elías comenzó a sanar. No fue una sanación fácil, fue un proceso de confrontación con sus propias motivaciones, con la necesidad de pertenencia que lo había llevado a ignorar las señales de advertencia. Se dio cuenta de que su búsqueda de Dios había sido en parte una búsqueda de aprobación, de un lugar en el mundo. La mentira de Ezequiel había prosperado porque él mismo había anhelado creer. Había anhelado una fe que le diera respuestas fáciles y una posición de autoridad. Era un doloroso autoexamen, pero esencial. Comenzó a leer la Biblia de nuevo, no como un deber, no para agradar a nadie, sino con los ojos de un hombre que buscaba algo genuino. Y en esa búsqueda, despojado de toda pompa y falsedad, comenzó a encontrar. La fe que creyó perdida no era un dogma, sino una relación, una conexión personal. La verdadera fe, Elías descubrió, no se encontraba en las grandes congregaciones ni en los sermones impactantes, sino en los momentos de silencio, en la humildad de un corazón quebrantado y en la ayuda desinteresada al prójimo. Su camino hacia la redención no fue volver a un púlpito, sino reconstruir su vida desde cero, guiado por una fe que ya no era ciega, sino iluminada por la experiencia y la verdad. Años después, Elías no es un pastor de una mega iglesia. Trabaja como voluntario en un refugio para personas sin hogar en la ciudad. Sus manos, que antes sostenían una Biblia en el púlpito, ahora sirven comida caliente y ofrecen una palabra de consuelo. Una tarde, una joven se le acerca con los ojos llenos de desesperación. Ha perdido su empleo, su apartamento y se siente completamente sola. Elías la escucha con paciencia, sin juzgar, sin imponer. Luego, con una voz suave, pero cargada de una autoridad que proviene de la experiencia,
comparte su propia historia de pérdida y redescubrimiento. No cita versículos con altivez, sino que habla desde el corazón, de cómo la fe verdadera lo encontró cuando él dejó de buscarla en los lugares equivocados. La joven lo mira, y en sus ojos, Elías ve un atisbo de esperanza, la misma que una vez sintió en su propio desierto. Elías aprendió que servir a Dios no era una cuestión de títulos o de multitudes, sino de un corazón humilde y de acciones genuinas. La mentira de Ezequiel le había quitado todo, pero también le había dado la oportunidad de encontrar una verdad más profunda. Su pasado no se borró, pero se transformó en un testimonio de la gracia, una prueba de que, incluso después de caer en las trampas más elaboradas, la verdadera luz puede penetrar la oscuridad más densa. Elías ya no cree ciegamente. Ahora tiene una fe forjada en el fuego de la adversidad. Una fe que es real, tangible y libre. Una fe que realmente sirve a Dios, no a la mentira. La historia de Elías es un poderoso recordatorio de que, en nuestra búsqueda de lo divino, a veces podemos ser seducidos por lo que parece ser la verdad, cuando en realidad es una distorsión hábilmente orquestada. Nos enseña que la fe genuina no se basa en el carisma de un líder, en promesas de riqueza o en espectáculos de milagros, sino en una conexión personal con lo trascendente, forjada en la humildad, la introspección y la acción desinteresada. La mentira puede vestir los ropajes de la piedad, puede hablar con la voz de la autoridad y prometernos un camino fácil hacia la salvación. Pero la verdadera fe nos exige discernimiento, nos invita a cuestionar, a buscar más allá de las apariencias y a escuchar esa voz interior que sabe distinguir entre el oro puro y el oro PET. Elías descubrió que la mayor bendición no era la prosperidad material o la aprobación de los demás, sino la libertad de amar a Dios con un corazón puro, sin intermediarios, sin agendas ocultas. Su historia nos grita que las segundas oportunidades no solo existen, sino que a menudo emergen de los escombros de las mayores desilusiones. Que la verdadera luz, a menudo, no se revela en el resplandor de un escenario, sino en la quietud de un corazón arrepentido y en la simple verdad de un acto de amor. No sirvas a la mentira. Busca la verdad, sin importar cuán doloroso sea el camino para encontrarla, porque solo en ella tu fe será verdaderamente libre y tu propósito auténtico. Si esta historia resonó en tu corazón y crees, como Elías, que las segundas oportunidades son posibles y que la verdad siempre prevalece, comenta amén en la sección de abajo. Queremos leer tus reflexiones. Y si este mensaje te ha impactado, por favor, suscríbete al canal para más historias que transforman vidas y déjanos tu comentario para saber qué te pareció. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo testimonios de fe y esperanza.